Bueno, decíamos, estamos con un especialista en política internacional, licenciado en ciencia política, se llama, no me quiero meter la pata, Mariano Jakimavicius. Gracias por venir, Mariano. Gracias. Jakimavicius, decíamos recién, un apellido de origen lituano. De origen lituano, sí, efectivamente. ¿Hay muchos en Rosario, perdón? En Rosario sí, de hecho tengo una avenida República de Lituania, colegio, etcétera. Digo, si hay muchos Jakimavicius. ¿En Argentina? En Rosario. En Rosario relativamente pocos. Mis hijos, mi hermana, yo, etcétera, la familia. ¿Era previsible el atentado? Bueno, una de las autoridades europeas decía esta mañana que ellos lo estaban esperando, pero no alcanzaron lamentablemente a evitarlo. Se supone que hubo errores ahí en ese caso del gobierno, de las autoridades de Bruselas en materia de seguridad. Sí, exactamente. Efectivamente era previsible el atentado. No necesariamente el cuándo ni el lugar exacto, pero sí pensar en que podía ser Bélgica y sí pensar que podía ser en Bruselas por varios motivos. En primer lugar, porque Bruselas es la capital administrativa de la Unión Europea y ISIS, bueno, mantiene una suerte de batalla campal contra el mundo occidental y todo lo que lo represente. Y especialmente tiene que ver el tema de la Unión Europea porque la Unión Europea es uno de los principales receptores de migrantes producto de la crisis siria que ha sido generada en buena medida por ISIS, y por estos motivos impactar sobre las autoridades europeas y sobre la voluntad política de los europeos podría llegar a suponer, en el esquema del pensamiento estratégico de ISIS, que se cierren las fronteras, que se evite la recepción de migrantes y empeorar las condiciones de un montón de personas que terminarían luego optando por el yihadismo como una opción de salida, ¿no? Y además de eso, que es una consecuencia directa probable, ¿qué puede pasar a escala bélica? Digamos, después de los atentados en Francia, hubo, digamos, una embestida sobre Siria. ¿Va a haber, esperás lo mismo? Podría llegar a haber repercusiones en un contexto en el cual justamente Siria está en un proceso de pacificación, donde, digamos, los diversos actores internacionales que actúan en la crisis siria, en lo único que se han puesto de acuerdo es en primero, tratar de cesar en los conflictos internos entre ellos, pero al mismo tiempo en sostener la acción militar contra el Estado Islámico. Entonces, podría llegar a... En particular, tomó, digamos, una iniciativa mucho más virulenta que en otras oportunidades, en otros atentados. ¿Pasará lo mismo en este caso? Yo pienso que puede suceder. En realidad esto entra todo dentro del terreno de la especulación. Porque no podemos... a ver, en primer lugar, hace pocas horas recién se conoció que ISIS se atribuía el atentado. Yo hay algo de lo que no estoy demasiado convencido, y es que efectivamente ISIS mande directamente a hacer cada uno de estos atentados, y sigo pensando que en realidad hay una cuestión de células terroristas que actúan de manera independiente, que apuntan todos a un fin común, pero que en realidad después el atentado se lo atribuye a la organización más grande siempre. Pero ¿no? Logística hay inteligencia. No, de ellos seguramente sí. Pero evidentemente no solamente hay inteligencia, que es lo que apuntaba Guille, sino que hay una inteligencia que puede burlar hasta las previsiones, de ahí la primera pregunta, hasta las previsiones del gobierno belga y de los gobiernos europeos. Es decir, se esperaba, detienen el viernes al terrorista más buscado, que estaba justamente residiendo y escondiéndose en Bruselas. Se esperaba una represalia del islamismo y no se puede prevenir, a pesar de la agudización de los controles en estos últimos 3 días. Pero además este es el objetivo del terrorismo, es filtrar la seguridad. Generar la ficción de que la seguridad no existe. Generar la ficción de que la seguridad no existe. Puede llegar a cualquier lado. En cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto por un lado, pero por el otro lado estamos en la tensión entre dos ficciones, porque del lado occidental se quiere generar la ficción de que se puede vivir absolutamente seguro, y ninguna de las dos cosas es cierta. En el medio suceden todas estas cosas. Y hay algo que vos decías, Susana, que me parece que hay que destacar, lo que es el tema de la falta de previsión y cómo actúan los gobiernos en esto. Y el gobierno belga viene de un proceso de descentralización del gobierno central en los gobiernos locales, producto de las diferencias internas que tienen los propios belgas entre flamencos y valones. Claro. En este proceso de descentralización los encuentra contramano el atentado.
los encuentra a contramano. En este momento se produce. Divididos y se produce, son vulnerables, como todos. Pero por supuesto. Puede haber un impacto también en cercenamiento de libertades públicas. Después de los atentados en Estados Unidos hubo la doctrina de la seguridad preventiva, ¿no? En Francia lo mismo. ¿Puede haber algo similar ahora? Yo creo que esto apunta a eso, digamos, cuando el terrorismo internacional, el terrorismo yihadista comete este tipo de atentados, trata de vulnerar la línea valorativa, la pirámide valorativa occidental que tiene el vértice puesto en la libertad. ¿Por qué? Porque vendemos muy barata la libertad cuando entramos en paranoia. Cuando entramos en pánico. Y cedemos ante los gobiernos Claro. facultades. Exactamente. Ahora, en lo que es materia de seguridad, yo lo leí esta mañana, hoy en la madrugada, cuando se conoció la información, y me pareció insólito, tantas medidas de seguridad que hay, al límite que no te dejan subir con un fósforo a un avión, Claro. pero al aeropuerto pasa cualquiera y con cualquier cosa. Eso, digamos, es una incoherencia en un punto, ¿no? Porque hay mucha más gente en el aeropuerto que la que va a ir después arriba de un avión. Esto, hay una cuestión que es muy preocupante, que es este tema de que son muchachitos jóvenes normalmente, hombres o mujeres, quienes se inmolan en estos atentados, y habría que empezar a preguntarse, porque no son solamente chicos de origen árabe. No, hay claro. muchísimos europeos. Sí. Hay muchísimos europeos. Y sí, que están enrolados en ISIS. Evidentemente Ingleses, hay un franceses, sí, hueco sí. valorativo en la vida occidental que está generando espacios como para que esos huecos sean llenados con estas ideologías. ¿Qué va a pasar con los refugiados? Porque estábamos justamente en un momento donde Alemania empezaba a restringir, donde Grecia dice, bueno, hasta acá llegamos porque no pueden recibir más gente. Esto también agrava la situación de los refugiados porque las fronteras se van a cerrar. Y si esto efectivamente tiene como impacto un endurecimiento de las medidas respecto de la recepción de migrantes por parte de Europa, yo creo que estamos ante una puerta de una fenomenal crisis humanitaria, peor todavía de la que se vive actualmente, generando esto que decíamos antes, ¿no? Un caldo de cultivo propicio para que pase ISIS o cualquier organización terrorista con la espumadera y recoja todo aquello que le sirve para cumplir sus fines. Muy ¿Qué puede gráfico lo pasar, de digamos, Espumadera. con Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que habían encontrado después de la Guerra Fría un punto de entendimiento respecto a Siria? ¿Esto los vuelve, digamos, a encontrar unidos o pueden distanciarse? Para mí confirma. Para mí este es un punto de encuentro, no solamente entre Rusia y Estados Unidos, me animaría a decir que entre Rusia, Estados Unidos, Irán, mayoría el de los Vaticano, países. actores que son muy disímiles entre sí y que sin embargo a partir de esta constitución de ISIS como Unidos una por el entidad, exactamente, no los une el amor sino el espanto, diría Jorge Luis Borges, pero efectivamente, digamos, me parece que esto acerca y no aleja posiciones. Después cada uno, por supuesto, que defiende sus intereses en cada territorio y en cada lugar, ¿no? Pero bueno, me parece que Y esto la los clave ahí acerca. sigue siendo el financiamiento de ISIS, ¿no? Que tiene una fuente de ingresos monumental. Sí, y que, ojo, porque esa es una cuerdita de la que uno tira, se sabe dónde empieza y no se sabe dónde termina. Puede llegar a terminar esto en el financiamiento hasta del fútbol. Fútbol. Hasta donde yo lo estuve estudiando, ¿A sí. qué te refieres ¿Por qué? concretamente? Hay fundaciones que financian a equipos de fútbol europeo, concretamente al Barcelona y al Real Madrid, Sí. La Fundación Qatar, etcétera, que tienen serias dificultades al momento de explicar a dónde destinan o redireccionan fondos. No solamente esto, Arabia Saudita, que es un aliado preferencial de los Estados Unidos en Medio Oriente y que normalmente no es muy cuestionado en su accionar, es uno de los países más autoritarios que existe en el mundo, que prácticamente no tiene elecciones, donde la democracia es un mito, y que se caracteriza justamente por haber financiado en el pasado a Al-Qaeda y en el presente a ISIS. Entonces, ¿hasta cuándo Estados Unidos va a seguir apañando también a este tipo de aliados? ¿Hay margen para otra alternativa que no sea abroquelar las fronteras? Es difícil porque uno al principio tiene esta reacción. A ver, el objetivo creo que lo logra el terrorismo cuando genera la paranoia colectiva, y la paranoia colectiva que implica no es la presunción de que algo malo pueda llegar a pasar, sino que es la certeza de que algo malo va a pasar. Genera certezas. Entonces, ante esta situación, es muy difícil a veces convencer a la gente de que, digamos,
se adopte otro tipo de medidas desde el Estado. Me parece que de todas maneras los franceses dieron una lección el año pasado cuando decidieron volcarse a las calles a salir y decir: a nosotros no nos van a intimidar, nosotros no vamos a cambiar nuestro estilo de vida, nosotros no vamos a regalar nuestra libertad, sino que nos vamos a mantener firmes defendiendo aquello en lo que creemos, aquellos valores que sostenemos históricamente. Sí, lo que puede haber es una islamofobia, ¿no? Si se me permite el neologismo, ¿no? Sí, sí, y esto de hecho existe. Sí. Y cada vez se expande más, pero esto, lo que también hay que comprender es que por un lado hace pagar a justos por pecadores y por el otro lado contribuye a hacerle el caldo gordo a los terroristas. Muchísimas gracias por venir. No tuvimos tiempo porque lamentablemente nos pasó por encima el atentado también a nivel informativo, pero queríamos analizar también la visita de Obama a Cuba y cómo va a cambiar la realidad de esto en América Latina. Para otra oportunidad lo dejamos. Cuando quieran. Gracias por venir. Hasta acá llegamos, gracias por tu compañía. Con respecto a los comentarios de ayer, esto nos quedó por decir, chicos, el tema de Facebook, que te invitábamos ayer a participar en el Facebook de Rosario de Tarde. Ayer hubo muchísimos comentarios después de la polémica suscitada por el descanso dominical. La mayoría de los comentarios de alguna manera contradecían la opinión de nuestros invitados, así que la polémica va a continuar. Seguramente muchos empleados de comercio que estaban felices con esto y mucha gente que quiere que sea opcional, que sea, no sé si ustedes alcanzaron a leer, que sea opcional, la posibilidad para muchos estudiantes también que nos escribieron en la mayoría por privado, para que esto pueda seguir generando ingresos para sostener sus estudios. Bueno, lo que planteaban los invitados justamente era eso, ¿no? La opcionalidad ante la situación. Polémicas, idas y vueltas, y el Facebook sirve para eso. Seguimos esperando tus opiniones y tu contacto a través de Rosario de Tarde. Chau, hasta mañana.